Pues bien, en reiteradas ocasiones les he dicho que la manera que más me gusta de invertir en la bolsa de valores es a través de ETF, precisamente por su diversificación y por todo lo que conlleva dentro de sí lo que es un exchange traded fund o básicamente un fondo cotizado o fondo que cotiza en bolsa de valores. Este tema ya lo tocamos en un video detallado que si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción. Sin embargo, lo que nos reúne el día de hoy es por qué elegir un fondo indexado o un fondo de ETF para nuestras inversiones a largo plazo. Pues bien, mi nombre es Sebastián Gaviria y estás en Cápsula Financiera, donde bueno, en esta oportunidad te quiero hablar de este tema que me pareció muy importante y es que básicamente te lo quiero resumir de una forma muy agradable que fue como lo empecé yo a asimilar y como bueno, quiero tratar de transmitirlo. Básicamente ya expliqué qué es un ETF, eso no pretendo reiterarlo pues tan a fondo, pero si no lo sabes es como un pequeño portafolio donde van a ver dentro muchas acciones, es decir, muchas empresas van a estar dentro y esto nos va a salir a un precio mucho más económico que si comparamos acción por acción. Un ejemplo muy rápido que se me ocurre es con el más famoso que ustedes sabrán, hay un índice llamado S&P 500 o S&P 500 que tiene 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos. Pues bien, entre las principales empresas nos vamos a encontrar con Apple, va a estar lo que es Amazon, Google, bueno, Microsoft y pues bueno, en total hay 500 empresas y obviamente si compráramos una por una pues eso tendría un precio muy elevado porque cada acción pues tiene un costo, digámoslo así. Habrán unas de $300, de $100 y así sucesivamente. Mientras que hay un ETF, el que yo personalmente invierto es el VOO de Vanguard, que básicamente el solo ETF actualmente oscila a los $400 aproximadamente. Entonces pues ya notarán la diferencia. En este ETF están las mismas 500 empresas, pero la diferencia es que bueno, aquí compramos pues digamos las fracciones de cada acción para poder adquirir una unidad de este ETF. Pues bien, básicamente cuando hablamos de ETF y resumir digámoslo así sus cualidades, yo trato de hacerlo en algo muy sencillo y es lo que yo llamo las 3B. Pues sí, el ETF es bueno, bonito y barato y eso es lo que te quiero compartir hoy en este video. Antes que nada, esto de bueno, bonito y barato lo decimos mucho aquí en Colombia, no sé si en otros países también se haga y normalmente va pues en el ámbito de la compra y en esta ocasión se dice que es bueno porque nos va a ofrecer rentabilidades dependiendo de qué ETF escojamos, pero van a haber ETFs muy buenos donde vamos a encontrarnos con rentabilidades anualizadas incluso hasta el 10%. Habrán unas que nos brinden un poco más y otras que tengan pues unas rentabilidades un poco inferior. Esto depende de, como ya lo dije, de qué ETF escojamos. Porque bueno, aquí también hay mucha variedad y es que podremos elegir entre bonos, que ustedes saben que los bonos del estado generalmente oscilan pues un 3-4%, pero ya hay ETFs de acciones que son los que les digo 10%, 11%, 15% y bueno, así oscilan. Habrán temporadas en que incluso hayan unos con rendimientos más altos y ese es como el principal factor por el que es bueno. Habrán incluso otros donde vamos a poder reinvertir dividendos, lo cual también es factible para nosotros. Y además podremos acaparar el mercado de la renta variable. Entonces pues bueno, ese es el primer factor por el cual es bueno, la primera B. La segunda es bonita y vamos a ver por qué. En el caso de los ETFs yo digo que es bonito porque vamos a invertir en una gran variedad del mercado, es decir, vamos a acaparar mucha variedad del mercado y eso nos va a permitir invertir en muchas empresas al mismo tiempo. Esto, como ustedes sabrán, pues es bastante factible, puesto que si compramos, digámoslo así, una sola acción, un ejemplo, Apple, y que el día de mañana Apple caiga en un 50%, pues bueno, nuestra inversión se verá reducida al 50%. Mientras que si compramos un ETF que tiene, pues en este caso el S&P 500 tiene 500 empresas, pero habrán otros como el Nasdaq 100 que tienen 100 a nada más. Pero bueno, no es lo mismo que caiga una sobre 100 a que caiga solo la única que tengamos. Entonces eso nos permite diversificar y eso es muy factible, por eso considero yo que es bonito en el caso de las 3B que estamos analizando el día de hoy. La tercera B, como sabrán, es barato y es que básicamente esa es la principal característica por la cual me gusta tanto lo que es un ETF y es que bueno, aquí como ustedes sabrán se dedican básicamente a replicar lo que son los índices y como ya los índices son los que se están encargando obviamente de gestionar qué empresas entran, qué empresas salen de ciertos índices como pueden ser
las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues no siempre son las mismas. Hay unas que, digámoslo así, tienen que cumplir ciertos paradigmas y si no lo hacen, pues salen y van a entrar otras que sí están cumpliendo con esos prototipos. Entonces obviamente el índice se encarga de hacer todo esto, mientras que un ETF solo se encarga de replicar. Por ende, aquí no hay gestores ni hay administradores que estén diciendo cuál comprar, cuál vender, en qué momento, sino solo personas que se encargan de replicar, y por eso va a ser mucho más económico, ya que aquí no se paga una gestión tan alta. De hecho, en promedio también varía dependiendo de los ETFs, pero por lo menos los ETFs de Vanguard, que son los que yo más uso generalmente, tienen oscilaciones del 0,20%, 0,30%. Y bueno, realmente hay incluso ETFs que cobran menos, habrán otros que pronto tienen un poquito más, pero por lo general es casi improbable, o bueno, es menos probable que nos encontremos con ETFs que cobren comisiones del 1%, ni mucho menos pues en adelante, ya que generalmente estos costos son para los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión, pero en estos ETF no nos encontramos con eso. Entonces pues me parece que eso lo hace mucho más barato. Ustedes saben que entre menos gestión le paguemos pues al administrador de los fondos, pues más vamos a poder recibir nosotros, no solo digámoslo así en un año, sino en el largo plazo. Entonces esto es muy favorable para todos nosotros. Ahora bien, esas son las 3 razones que a mí me hacen elegir siempre invertir en un fondo indexado, en un ETF. Por eso es que me encanta tanto la estrategia y por eso es que personalmente pues sigo aprendiendo más de ellos. Digámoslo así, puede ser un tema entre comillas fácil porque no requiere una gestión activa como sí lo puede ser una acción, ya que aquí pues nosotros no tenemos que encargarnos de en qué momento comprar, en qué momento vender. Simplemente es algo así como una gestión pasiva donde compramos, podemos ir comprando un buy and hold, porque los compramos y los mantenemos pues por el periodo de tiempo que tengamos predeterminado. Lo que yo sí creo que tenemos que tener presente es lo siguiente. Primero, definir una estrategia para poder, pues digámoslo así, no desviarnos del camino. Porque considero que hay personas que empiezan a comprar uno y otro ETF y otro y otro y otro. Y no siguen cierto paradigma, sino que simplemente se limitan pues a querer comprar por simple impulso. Y eso a veces no es tan bueno, ya que llega un punto en que pues no vamos a poder ver tantas rentabilidades, porque al tener tantos ETFs estamos diversificando sí, pero no estamos, digámoslo así, haciéndolo de una manera objetiva, y puede que muchos tengamos las mismas empresas y bueno, pues si esas empresas bajan, pues todo nos va a bajar de manera uniforme. Así que hay que ser prudentes, hay que saber elegir y hacer una buena elección, ya que como ustedes saben son pequeños portafolios pero que contienen muchas acciones dentro de sí. Entonces es importante hacer como una inteligente elección. Sí es cierto que nos va a facilitar mucho las elecciones, porque pues personalmente yo considero que decidir entre una empresa y 100, pues obviamente prefiero 100 a un precio pues económico. Y entonces pues también lo que les decía, no es lo mismo si falla una, fallan dos, porque hay muchas otras que la compensan, y esa es la gran diferencia, o digámoslo así, ese es el beneficio frente a una acción. Obviamente una acción nos va a poder brindar pues unas rentabilidades mucho más altas, ya que ustedes saben que a mayor riesgo pues mayor ganancia en el caso de las inversiones, y es por eso que bueno, se retribuye, digámoslo así, de cierta manera. De todas formas, eso es algo que ya tú tienes que analizar. Yo, como ya lo he dicho en otros videos, como siempre lo digo pues también en la descripción del video, yo no pretendo hacerte una recomendación de compra ni nada por el estilo. Esto simplemente es una opinión personal y ya tú tendrías que analizar y buscar tus propias conjeturas, tus propias conclusiones que te lleven a saber qué es lo que más te conviene, dependiendo pues tus factores personales. Sin embargo, ese sí era un video que yo quería compartir hace mucho tiempo, porque bueno, considero que es un tema bastante importante e incluso es un tema que tiene mucho más para abarcar, porque como ustedes sabrán, habrán ETFs de renta fija, renta variable, los hay por commodity, los hay por rates, los hay por acciones y bueno, muchas cosas más que vamos a ir viendo más adelante en otros videos. De hecho, si ustedes quieren ver alguno en particular, por favor déjenlo en los comentarios para tenerlo presente y bueno, poder compartirlo con ustedes lo más pronto posible. Eso sí, los invito a que valoren este video con un gran like, a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Como lo dije ahorita, que me dejen un comentario sobre qué les pareció este o qué les gustaría ver en una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube como Cápsula Financiera. Y pues bien, yo me voy,
pero ya nos veremos en una próxima oportunidad.